los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Mateo 4, versículo 18, 20. Lo leemos en el nombre de Jesús. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Verso 21. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Verso 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Puede sentarse. Quiero hablar basado en el liderazgo del apóstol Pedro, de cómo Dios lo escogió, de cómo Dios lo llamó y de cómo Dios lo utilizó para hacer la diferencia en esos tiempos. Mire, yo quiero que entendamos esto. Pedro tenía un liderazgo nato, o sea que en otras palabras, era un líder de nacimiento. Hay personas que tienen un liderazgo nato. Y yo quiero que usted de alguna forma, los que estamos aquí como adultos, pues alguno reconocerá que tiene un liderazgo nato. Pero ahora como padres también nos toca ver qué hijo de nosotros tiene algún liderazgo nato. Porque es importante que veamos eso. O sea, nato quiere decir que ya viene con él, que tiene de nacimiento, que sabe hacer muchas cosas, que dirige, que guía, que siempre está al frente haciendo las cosas. O sea, en otras palabras, él siempre, o algunos dicen, este niño como que es muy pilas. Junta a los demás niños, los convence a hacer esto y los convence a hacer aquello. Ya tiene eso. Si alguno de sus hijos tiene esa habilidad, ayúdelo a crecer aún más. Pedro era de ellos. Pedro era de estos jóvenes o de estos hombres, porque ya estaba grande, que tenía ese liderazgo de nacimiento. Lo vamos a encontrar alrededor de la palabra de Dios en muchas ocasiones, haciendo cosas que nos dejan ver que él era así. Y es una bendición. Hay personas que nacen con esa habilidad, pero también esa habilidad se puede desarrollar. O sea, alguno lo tendrá, pero otro la desarrollará. Y me llama la atención de cómo Dios lo llama y le dice a cada uno de ellos, porque aquí llamó a 4 de los discípulos, ustedes se van a convertir en pescadores de hombres. Ellos ya eran pescadores, ya tenían una profesión. Entonces ellos sabían cuándo era el perfecto tiempo para ir a pescar, cuando la marea estaba alta, cuando la marea estaba baja. Ellos conocían los lugares donde podían tirar las redes para pescar. ¿Alguno de ustedes ha pescado con atarraya? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda qué es la atarraya? ¿O las redes? No recuerdo. ¿Sí sabe lo que son redes? ¿Ha pescado alguna vez? Usted sabe que en algunas otras áreas se acostumbra mucho a pescar con redes. Y esto sí es algo que sí yo hice. Y es muy, muy bonito y muy práctico, porque después de que va jalando usted las redes, ahí viene toda la cosecha, toda la pesca que usted logra agarrar. Los pescaditos vienen ahí y es algo bien práctico. Entonces, dice la palabra de Dios que ellos estaban con sus barcas y otros estaban remendando las redes, las estaban reparando, cuando Jesucristo los llamó. Y algo que me llama la atención es de que ellos no le dijeron que no. O sea, lo primero en la vida de un creyente, en el crecimiento de un creyente, es cuando Dios te hace el llamado para hacer algo. Mire qué poderoso es esto.
Después viene la formación para crecer en ello. Y esto lo vamos a ver a través de la vida de Pedro. Primero, Dios llama a la persona. O sea, la persona recibe a Jesús, se reconcilia, vuelve al camino del Señor. Pero lo primero es venir. Entonces Jesús les hizo el llamado. Les dijo, bueno, yo los necesito. Quiero que me sigan. Y ellos estaban haciendo un trabajo porque eran gente que estaba ocupada. Y Dios los llamó de ahí. Y ellos, dice la palabra de Dios, que al instante le comenzaron a seguir. Y entre esos 4 estaba Pedro, estaba Simón, que es su otro nombre. Y dice la palabra de Dios, o su nombre que, es lo mismo, que significa lo mismo. Y dice la palabra de Dios que cuando él empezó a seguirlo, entonces Jesucristo, en el versículo más adelante, dice la palabra de Dios que él empezó a demostrar lo que iban a hacer, porque Jesucristo empezó a predicar el evangelio del reino. O sea, el evangelio del reino tiene que ver con el corazón del hombre. Les empezó a decir, mira, esto es lo que va a suceder, cómo van a cambiar el corazón de las personas. Y también con hechos. Jesucristo empezó a sanar enfermos, empezó a libertar al endemoniado, empezó a hacer milagros por todos lados. Y esto lo vemos que esto fue un ejemplo para los discípulos que estaban con él. Y empezaron a ver cómo Dios ya se manifestaba, cómo Dios hacía cosas extraordinariamente poderosas y cómo ellos iban a convertirse en pescadores de hombres. Pero todo esto fue un proceso. Dile al hermano que tienes a la par, hay un proceso. O sea, lleva un tiempo. O sea, lo primero es, Dios te llama. Tengan en mente eso. Dios te llama de acuerdo a tus habilidades. Pero todos, yo quiero que tengan en cuenta esto, todos sin excepción alguna, somos pescadores de hombres. Todos vamos a hablarle de Cristo a alguien. Todos vamos a predicar el evangelio. Todos vamos a hablar de una o de otra forma. Vamos a contribuir para que el evangelio siga creciendo. Todos, no hay nadie en que se escape, porque eso es parte de la gran comisión. Entonces, después de que Dios te llama y Dios te dice, bueno, de repente esta persona tiene una habilidad, tiene un talento, tiene algo que puede aportar para la obra de Dios, Dios te llama, pero ahora viene el proceso de formación. Y este proceso de formación, Jesucristo lo hizo de 2 formas. Y es la forma en la que nosotros crecemos. La forma teórica, o sea, la forma de enseñanza. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 2. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, el reino de Dios es así. Y también la Biblia dice que Jesucristo ahí en Mateo capítulo 5, en el capítulo 4 pasa todo el proceso Jesús, porque Jesús también pasó su proceso. Pero en el capítulo 5, después de que caminaba con los discípulos, les empieza a enseñar. Mire qué poderoso es esto, les empezó a dar palabra, porque yo quiero que tengan en cuenta esto. Lo que te va a mantener firme en medio de cualquier circunstancia, como creyente, como discípulo, es la palabra de Dios que hay sembrada en ti. Amén, iglesia. Por eso, cuando venga una tempestad, cuando venga una situación, si tú no tienes palabra de Dios y no te recuerdas de esa palabra de Dios, en algún momento te vas a querer alejar. Y dice la palabra de Dios que entonces Jesucristo les empezó a enseñar las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. O sea, las bienaventuranzas quiere decir cuántas veces son dichosos por predicar el evangelio y por sufrir lo que pasen haciendo la voluntad de Dios. O sea, en algún momento vas a enfrentar rechazo, le dijo Jesús. En algún momento van a pasar esto y aquello, pero tengan en cuenta que ustedes son dichosos. Y si nosotros vemos la bienaventuranza, Jesucristo lo que empezó a hacer es a preparar el corazón del líder. Una de las cosas que yo quiero que tengan en cuenta es que el Señor quiere preparar el corazón de cada uno de ustedes, y durante el proceso, en lo que vamos aprendiendo, vamos a entender que una de las cosas que dice la palabra en el libro de Proverbios, dice que guardemos, sobre toda cosa guardada, guarde su corazón. Mire qué importante es esto.
Este versículo en el Antiguo Testamento dice, guarda tu corazón. Pero aquí en el Nuevo Testamento, donde está hablando Jesucristo, le enseña cómo guardar su corazón y cómo no permitir que en el corazón entre enojo, entre odio, entre rencor o que entre cualquier otra cosa que no sea para beneficio del creyente. ¿Por qué? Porque en medio de tu caminar como cristiano, como creyente, vas a enfrentar muchas cosas y por eso es necesario que estés preparado para ello. Preparado para poder seguir caminando adelante de una forma motivada. Porque lo que sucede es esto: si tú no tienes ese conocimiento, no vas a poder mantenerte motivado. Cuando las cosas empiezan a entrar a tu mente y a tu corazón, empiezas a cargarte. Y cuando empiezas a cargarte, ya no quieres ir a la iglesia. Cuando ya no quieres servir, ya no quieres hacer nada para Dios. Porque entra eso a tu corazón y no te permite tener un corazón limpio. Por eso es que Jesucristo primero con lo que empezó con los discípulos fue: vamos a trabajar el corazón de esta persona. Así que si Dios te está permitiendo pasar por algo, probablemente Dios está trabajando en tu corazón para limpiarlo, para hacerte más fuerte, porque lo que Dios tiene contigo es más grande de lo que tú te imaginas y Dios te quiere llevar más allá. Pero primero tiene que trabajar en tu interior y hacerte una mejor persona. Entonces Jesucristo empezó a hablarles de una forma teórica a ellos y también le habló lo que ellos eran. De una vez les dijo: ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. O sea, en otras palabras les empezó a decir: bueno, miren, les trabajó el corazón. En segundo lugar, les empezó a trabajar lo que ellos eran, les dio identidad. Dale la mano al hermano que tienes a la par y dile: tú tienes identidad. ¿Sabe qué es tener identidad? Saber que tú eres un hijo de Dios. Saber que tú tienes un propósito. Saber que tú eres un ciudadano del cielo. Más que cualquier otra cosa, yo quiero que tengan en cuenta esto. La Biblia dice que nosotros somos ciudadanos del cielo. No sé si había escuchado esto antes. Pero usted y cada uno de los que estamos aquí, independientemente de que usted sea de Estados Unidos, de Guatemala, de México, de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, de Costa Rica, usted es un ciudadano del cielo. Entonces Dios les dio identidad y les dijo: bueno, ustedes son los que van a ponerle sabor a las situaciones aquí. Ustedes son los que van a brillar aunque ustedes no quieran. Déjenme decirle esto, iglesia: en algún momento Dios te va a poner en un lugar un poco más alto donde vas a ser visto por otras personas aunque tú no quieras, porque tú eres la luz del mundo. Tienes que brillar más para que otros vean esa luz y vengan a Jesucristo. Así que no te sorprendas si Dios te lleva a un lugar, a una posición más alta, si Dios te da algo que tú no esperabas, pero es porque Dios quiere que tú muestres su gloria. Y o sea, Dios le dio una preparación teórica poderosa. Y dice la Biblia en Mateo capítulo 7 que les dijo también: lo que quieres que hagan contigo, haz tú con ellos. O sea, Jesucristo en todos estos capítulos 5, 6, 7 de Mateo y hablando de hasta el 8, les empezó a preparar de una forma teórica. Y constantemente, yo quiero que tengan en cuenta esto, durante 3 años y medio, dice la Biblia que Jesucristo a veces se sentaba con sus discípulos y les enseñaba. Tomaba tiempo para compartir con ellos y les decía: bueno, esto es lo que tienen que hacer. También la Biblia enseña que les enseñó a orar. Les dijo: ahorita no se preocupen, yo camino con ustedes, pero cuando yo ya no esté, ustedes tienen que ayunar, ustedes tienen que orar, ustedes tienen que buscar de Dios, porque así como yo dependo de mi Padre, les decía Jesucristo, ustedes tienen que entender que dependen totalmente de Dios. Entonces estaba formándolos teóricamente, y por eso es que es importante que usted participe en el discipulado, que usted participe en la escuela de líderes, porque usted puede crecer y tener conocimiento de lo que Dios quiere para usted
y conocimiento de su palabra, porque la palabra lo va a hacer a usted más fuerte. Entonces Jesucristo, si vemos aquí en la palabra, les dio una formación teórica, y después de la formación teórica vino a darles una formación práctica. O sea, después de que le estaba enseñando, dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 10, verso 5, a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Mire qué poderoso es esto. En primer lugar les dijo: bueno, vayan y digan que el gobierno de Dios en el corazón del hombre para transformar las vidas se ha acercado. Porque lo poderoso es esto, que nadie puede cambiar una vida, pero Dios sí puede cambiar una vida. Nadie puede transformar una persona, pero cuando una persona lee la palabra de Dios, puede cambiar su vida totalmente. Hay gente que solamente con haberse encontrado con la Biblia cambiaron su vida totalmente. Entonces por eso Jesucristo les dijo: vayan y prediquen el reino de los cielos. Y les dijo: bueno, ustedes discípulos, y yo le hablo a cada uno de los que están aquí, les digo: sanen los enfermos, vayan y sánenlos. Mire qué poderoso es esto. Me llama la atención como dice la palabra. No dice vayan y oren por los enfermos, dice vayan y sánenlos. O sea, es una responsabilidad de nosotros de ir, poner nuestras manos y declarar sana a esa gente. Y Dios tiene que obrar en acuerdo a su palabra. Y los discípulos lo creyeron. Yo quiero que la iglesia entendamos esto. Estos prácticamente tienen que pasar un proceso, tienen que santificarse, tienen que meterse con Dios. Pero cuando nosotros oramos por un enfermo y lo creemos, Dios empieza a obrar y actúa en la vida de la persona. Así que les digo: vayan y sanen a los enfermos. Les dijo: limpien los leprosos, porque en ese entonces había gente que tenía lepra. Todavía existe la lepra, en algunos países lo hemos visto. Y yo estaba viendo que en Centroamérica en años recientes aparecieron casos de lepra también. Entonces, vayan y limpien a los leprosos. Imagínese usted orar para que las enfermedades de la piel se vayan en el nombre de Jesús, sean sanadas. Es más que orar, usted solamente con imponer sus manos y declarar que Dios haga esos milagros. Era lo que le estaba diciendo Jesucristo a sus discípulos. Ahora van a poner ustedes por práctica lo que han visto de mí, lo que han oído de mí, y el Señor los va a utilizar. Y le dice: resucitad muertos. Hay personas que le tienen miedo a los muertos. Ese es un problema. Porque Jesucristo le dijo: vayan y en los funerales oren por los muertos. O vayan cuando alguien se murió y pongan su mano para que vean que yo tengo el poder. ¿Sabe qué le estaba diciendo aquí? Yo tengo el poder de la vida y de la muerte. Y el que tiene mi Espíritu Santo también tiene el poder de la vida y de la muerte. Porque cuando usted ora por una persona y vuelve a la vida, que son milagros poco comunes, pero se han dado y han sucedido a través de la historia, y han sucedido en el Antiguo Testamento, y han sucedido en el Nuevo Testamento, y han sucedido a través de algunos predicadores hoy en día, que ha habido gente que ha vuelto y ha resucitado. Es cuando nosotros demostramos que verdaderamente el que tiene el poder de la vida y de la muerte es Dios. Mire qué poderoso. Yo no sé si se imagina usted en algún momento viendo este tipo de milagro, pero sería maravilloso de que nosotros podamos poner nuestras manos sobre una persona que tal vez diría así, joven, que no le tocaba partir, y nosotros podamos orarle a Dios y volver a la vida a esta persona para que arregle su vida con Dios, para que le sirva a Dios, porque ese es el propósito. Eso sería maravilloso. Pero esto es un acto de fe aún más grande, que empieza primero con la fe, creyendo en sanidades, creyendo en dolencias, creyendo que Dios puede liberar personas.
cuando tú empiezas a crecer, porque estos son niveles de fe, y esto vamos a hablar tal vez más adelante, tú vas a ver todo este tipo de milagros. Y dice, y echad fuera demonios. Y esto era algo nuevo. Yo quiero que entendamos esto, iglesia. Echar fuera los demonios era algo nuevo para los discípulos. Esto no se daba en el Antiguo Testamento. No estaban echando fuera espíritus demoníacos. Esto es algo nuevo que vino con Jesucristo. Y Jesucristo les dijo, bueno, ustedes van a echar fuera demonios, como yo los estoy haciendo. Por eso, cuando Jesucristo enseñaba y cuando hablaba y cuando hacía cosas, ellos decían, wow, Jesucristo tiene autoridad. Aún los espíritus le obedecen. Wow, este hombre lo que dice es una realidad. Aún lo que está diciendo se hace real, se cumple. La gente se quedaba maravillada, se quedaba asombrada. Y yo quiero que tenga en cuenta esto, de que definitivamente Dios le dio autoridad a usted sobre todo espíritu de enfermedad, sobre todo tormento que venga sobre alguna vida. Dios le ha dado esa autoridad para romper con eso en el nombre de Jesús. Y le estaba diciendo a sus discípulos, ustedes tienen que echar fuera demonios. Y en el capítulo 10 dice la Biblia que fueron los discípulos. Después de aquí nos vamos a ir nosotros ahí, vamos a ir a ver a dónde vamos a orar. ¿Está listo? No muy convencidos ustedes. No, hay escuelas de líderes o academias de líderes que se hace esto. Después de enseñarle, vamos a la calle y pongamos por obra lo que aprendimos. Y déjeme decirle que es maravilloso, porque usted mira gente convirtiéndose, usted mira gente siendo sanada en la calle, usted mira gente llorando amargamente, arrepentida cuando se pone por práctica. Esto fue lo que Jesús hizo, y esto es algo que es práctico definitivamente, ir y hacerlo, y el Señor respalda a cada uno de sus discípulos. Entonces los discípulos fueron ahora en la forma teórica, hicieron esto y el Señor los respaldó. Y cuando regresaron contentos. Yo no sé si alguno de ustedes ha orado por alguien y se ha sanado. Levante su mano. Amén. Vamos a ir de otra forma. ¿Alguien de ustedes ha recibido una respuesta a su oración? Levante su mano. ¿Cómo se siente usted después de que eso sucede? Agradecido con Dios, con más fe. Eso sucede cuando usted mira la respuesta de Dios y cuando mira un milagro de Dios. O sea, como que la fe crece, como que ya usted ya no es el mismo, ya no es la misma. Y era lo que estaba pasando con los discípulos. Ellos regresaron, maestro, mira, la gente fue sanada. Qué contentos estaban. Señor, la gente estaba recibiendo. Mira, el endemoniado, los demonios nos obedecen. Nos decían, bueno, tú no nos puedes sacar. Y yo les dije, en el nombre de Jesús te vas. Y ese demonio dijo, me voy, me tengo que ir. Y ellos se sentían contentos, tenían ese regocijo, porque vieron la palabra de Dios cumplirse y cómo Dios los estaba utilizando en esos tiempos. Entonces yo quiero que tengan en cuenta esto, de que Dios, así como utilizó a Pedro, lo quiere y lo va a utilizar a usted. Pero necesitamos crecer en nuestra fe. Amén, iglesia. Entonces es la formación práctica. Yo estoy hablando con usted, pero yo quiero que usted analice dónde estoy yo. ¿En qué nivel estoy? ¿Estoy en el llamado donde Dios me está llamando a hacer algo todavía? ¿Estoy siendo instruido y estoy creciendo a través de escuelas, a través de toda la enseñanza, a través de la palabra de Dios? ¿O ya estoy en el área práctica que yo estoy ejecutando? Estoy echando fuera demonios, estoy orando por los enfermos. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Porque esto fue lo que pasó con Pedro. Pero mire qué poderoso es esto. Me llama la atención porque pasaron 3 años y medio. Y después de estos 3 años y medio, Jesucristo es aprendido, cumple su propósito. ¿Y qué sucedió con Pedro? Eso es lo que me llama la atención a mí. Pedrito, ¿qué pasó contigo? Imagínense, parecía que Pedro estaba firme. Era el discípulo que más le preguntaba a Jesús.
O sea, decía, cuando los discípulos no se animaban a preguntarle algo a Jesús, porque a veces como que hay gente que le tiene miedo a los profetas, a los pastores, a los líderes, le decían, Pedrito, pregúntale a Jesús. Se le acercaban ahí. ¿Qué tipo de personas usted es que le dice a otros y lo manda a otro por si lo regañan, verdad? Hay gente que es pilas y hace de esa forma. Bueno, ve y pregúntale. Si te regañan, que te regañen a ti, no a mí. Entonces así hacían con Pedro, y Pedro sí decía. Pedro iba con Jesús y le preguntaba, Jesús, fíjate que los discípulos quieren saber esto. Ok, está bien. Varias veces lo regañó Jesús. Oh, incrédulos. Imagínense, por eso creo que le tenían miedo a Jesús, porque había veces que los regañaba, y peor cuando vieron que sacó el látigo, dijeron, no, este Jesús. Si nosotros vemos el carácter de Jesús, vamos a ver que era amoroso y todo lo que tenía que ser, pero era celoso de la obra de Dios. Y había veces también que quería que la gente entendiera lo que debía de hacer. Y más a los discípulos le hablaba de otra forma ya más fuerte. Y yo le digo que le hablaba de una forma más fuerte porque hubieron ocasiones en las que le dijo, bueno, cuando le dijeron, Señor, qué duro es este caminar. ¿Quieren irse ustedes también? O sea, pero ¿qué era lo que Jesús estaba haciendo con ellos? Los estaba formando, los estaba preparando para todo lo que iba a venir en su caminar, en su liderazgo, en su vida como creyentes. Y esto es lo que yo quiero que entendamos, que entonces aquí tenemos a un Pedro que todavía después de 3 años y medio, después de caminar con Jesucristo, después de tener una formación poderosa, después de caminar sobre las aguas, o sea que nadie lo hizo, yo lo reconozco que eso es un milagro, eso es algo poderoso que Pedro hizo. Después de hacer todo esto, tuvo miedo y negó a Jesús. Y varias veces. Y el gallo lo delató. Así que no lo delate el gallo a usted. Mire qué poderoso es esto. O sea, hasta en otras palabras, el gallo estaba de testigo. Lo negó a Jesús, regresó a hacer su antiguo trabajo. O sea, como, imagínese esto. Dijo, bueno, vuelvo a pescar, niego a Jesús, y todavía en una ocasión hirió a uno de los soldados. O sea, quiero que veamos esto. Estoy hablando de un Pedro formado, estoy hablando de un Pedro que vio milagros, estoy hablando de un Pedro que pasó por diferentes circunstancias, pero hay algo bien importante que necesita todo líder para poder mantenerse firme y seguir a Dios de todo corazón y no apartarse. ¿Qué te quiero decir con esto? Puedes tener la mejor formación, puedes tener al mejor maestro, porque era el mejor maestro, definitivamente era el rabí, era Jesucristo el que estaba con él. Puedes ver los últimos milagros, pero necesitas tener una verdadera conversión. Y esto fue lo que sucedió en Hechos 2. Entonces dice la palabra de Dios que Pedro recibió el Espíritu Santo y ahí cambió totalmente su vida, porque el conocimiento que tenía, el conocimiento que había venido a él, empezó a cambiar, empezó a aplicarse, empezó a hacerse una realidad. Después de 3 años y medio de entrenamiento, ahora Pedro ya no iba a caminar solo. Antes caminaba a la par de Jesús, pero ahora caminaba con Jesús dentro de él. Y esta es la diferencia. Cuando el Espíritu Santo está en ti, iglesia, entonces tú tienes autoridad. Cuando el Espíritu Santo está en ti, yo quiero que lo escuche, usted tiene autoridad. Usted tiene el poder de Dios en usted. Usted es capaz de hacer lo que usted creía que no podía hacer. Entonces tenga en cuenta esto. Ya con el Espíritu Santo usted es diferente, porque aquí la Biblia, siempre leemos el libro de Hechos capítulo 2 verso 14, dice que entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, sino que esto es el Espíritu Santo.
Pedro agarró autoridad después de esconderse. ¿Se acuerda que se había escondido después de que había regresado a su trabajo? Ahora Pedro se para con autoridad y les habla una palabra fuerte porque el Espíritu Santo había trabajado en él. Entonces, en todo lo que hemos hecho en el liderazgo, en todo lo que hacemos en nuestro diario caminar, en todo el conocimiento que tengamos, yo quiero decirte esto y te voy a dejar esto. Necesitas tener una relación con Dios todos los días. Necesitas depender de Dios todos los días, porque si no, tu humanidad vuelve a salir. Si no, lo que hemos hecho vuelve a salir en nuestras vidas. Hay que tener una dependencia total. Ponte de pie, iglesia. Y mire qué fue lo que sucedió con Pedro después. Aquí Pedro ya había crecido. En Hechos capítulo 3, verso 9, dice la Biblia que Pedro y Juan iban juntos a la hora novena, la de la oración, a orar al templo, cuando se les atravesó una persona con una necesidad. Y esto es lo que va a suceder. Cuando tú has crecido, has tenido toda esta preparación y ahora dedicas una vida de oración y una vida de búsqueda, las necesidades van a venir a ti. Las personas que tienen alguna petición vendrán a ti. La gente que necesita oír de Dios vendrá a ti. Pero todo empieza con el decirle sí al Señor. Entonces la pregunta de hoy, y lo vuelvo a hacer nuevamente, es: ¿en dónde estamos? ¿Hasta dónde hemos llegado? Porque yo te digo en esta hora, y quiero decirte, largo camino te espera. El Señor quiere utilizarte, pero quiere que tú sigas creciendo. Quiere que no te quedes ahí donde empezaste, sino que sigas creciendo y que puedas caminar como Pedro y llegar a crear grandes cosas para el Señor. Pedro terminó siendo un gran instrumento de parte de Dios y terminó siendo un escritor. Empezó a escribir y a guiar a la iglesia. Después de él ser instruido, él terminó instruyendo a otros. Y yo quiero que tengas en cuenta esto, de que Dios te va a utilizar de tal manera de que tú serás una bendición para otros.